Hoy vamos a aprender la diferencia sobre I versus me. ¿Cuándo usamos la palabra I y cuándo usamos la palabra me? Los errores hechos con los pronombres I y me en inglés han incrementado en los Estados Unidos cada año, porque la mayoría de la gente que aprendemos inglés, aunque vamos a la escuela aquí, los maestros no se toman mucho tiempo en enseñarnos la diferencia gramatical de cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y si te lo enseñan es de corridito, entonces muchos, aún de la gente que nació y creció aquí, batallan mucho para saber la diferencia entre I y me. Para nosotros que hablamos español, muchas veces queremos usar me como en español usaríamos me, ¿verdad? Y no es el caso. Entonces, la diferencia es simple. Una vez que te lo explican, ya es fácil de entenderlo, de saber cuándo usar cuál. Pero si no sabemos esta diferencia, podemos intercambiarlos o usarlos de manera equivocada. Entonces, hoy vamos a aprender sobre cuándo usar I y cuándo usar me. I es el pronombre singular en primera persona. Esto se refiere a la persona que está haciendo lo que indica el verbo, ¿verdad? Entonces, I es el pronombre singular, want, to go, ¿verdad? Es lo que queremos hacer. I want to go. You and I, entonces aquí tenemos el pronombre you, el pronombre singular en primera persona, I, need to get ready, ¿verdad? Entonces, estos indica I y está haciendo lo que indica el verbo, ¿verdad? Want to go. You and I need to get ready. ¿Sí? Ahora vamos a ver acerca del pronombre me. Me es el pronombre objeto. ¿Qué quiere decir esto? El pronombre objeto se refiere a la persona a la que se le está haciendo lo que indica el verbo, o a quien alguien se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, si me estoy refiriendo a Norma, ¿verdad? Pero en este caso, si me estoy refiriendo a mí. Por ejemplo, si hay un pastel que trajo Norma y Flor me dice, yo quiero pastel, y le digo, no, she brought it for me, lo trajo para mí, no te convido, ¿verdad? Entonces, pero Norma puede decir, I brought this cake, yo traje este pastel, pero si Flor quiere y yo no le quiero dar, entonces le digo, no, this is for me, ¿sí? Vamos a ver ejemplos usando me. ¿En qué casos se debe de usar me? Por ejemplo, tenemos David told me to leave. David told me to leave. She gave me $10. She gave me $10. Between you and me, this is a bad idea. Between you and me, this is a bad idea. ¿Te acuerdas que me preguntabas si podemos usar you and me? Bueno, este es uno de los casos en los que diríamos between you and me, ¿verdad? Y si se fijan, es porque aquí estamos, me es a la persona, yo soy a la persona a la que se le está haciendo lo que dice el verbo. El verbo es told, decir. David me dijo, ¿verdad? A mí me dijo, told me. Entonces, me es a la persona a la que se le está haciendo lo que indica el verbo. She gave me. Gave, del verbo to give. Entonces, she gave me. Ella me dio $10. Between you and me, entre tú y yo.
En este caso, no estamos refiriéndonos a una persona a la que se le está haciendo el verbo, sino que esta es la persona de la que se está hablando. Estamos hablando de tú y yo, entre tú y yo. ¿Sí? La confusión generalmente ocurre cuando tenemos I o me conectado con otro pronombre o nombre acompañado por and u or. Por ejemplo, tenemos John and me are going to the movies. Si ustedes me dicen John and me are going to the movies, yo le digo, está mal dicho. La manera correcta es John and I are going to the movies. Esta es la manera correcta. Entonces uno piensa, bueno, porque tiene and, entonces siempre vamos a usar I cuando dice and, que era de lo que estábamos hablando. Pero no es el caso. No nada más porque lleve and, quiere decir que vamos a usar I. Vamos a ver ahorita un poco más texto. Les decía, la palabra and no tiene nada que ver con el pronombre que se usa. La razón por la que decimos John and I es porque John and I es el sujeto. Si fuera el objeto, diría me. Por ejemplo, she told John and me to go to the movies. Se fijan cómo es el objeto porque ella nos dijo. Entonces, el verbo es told. Entonces, ella nos dijo a nosotros. Entonces, nosotros, John and me, es el sujeto, ¿verdad? El objeto, perdón. John and me es el objeto. Entonces, por eso dice me y no I. Entonces, que diga and no tiene nada que ver con si se usa I o si se usa me. Para los que no somos buenos con la gramática o para distinguir los pronombres, los sujetos y los objetos, hay una muy buena forma de saber cuándo usar cuál cuando estamos hablando de alguien y yo, ¿verdad? Por ejemplo, la mejor manera es quitando el otro nombre, Tom and I. Por ejemplo, si tenemos she told Tom and y no sabemos si usar I o me to the movies, ¿verdad? ¿Cuál será el correcto? No sabemos. Entonces, como les digo, la mejor manera es quitando los otros nombres. Por ejemplo, she told Tom and, quitamos Tom and. Entonces, she told I to go to the movies. ¿Suena bien? She told I to go to the movies? No. Entonces, está mal. Si yo les digo, she told, quito Tom and, y digo, she told me to go to the movies. ¿Suena como una frase correcta? Entonces, ese está bien. Entonces, cuando le dejamos el otro nombre y and, le dejamos me. She told Tom and me to go to the movies. Cuando lo vamos a usar en manera de nosotros, de otra persona y nosotros, ¿verdad? Siempre, si no entendemos muy bien cuál debemos usar, la manera más fácil es de esta manera. Quitándole a la otra persona y al i. Porque si sabemos, pero obviamente esto les funciona si saben cuándo usar I o me con una sola persona, ¿verdad? Entonces, como les digo, quitan la otra persona y and, y esto les va a decir cuál es el que deben usar.